es, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En el libro de Salmos 92:10 dice su palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Fuerzas como el búfalo, es decir, una gran fuerza y poder similar a las del búfalo para enfrentar los desafíos y dificultades de la vida. Sabemos que los búfalos son conocidos por su impresionante fuerza y resistencia. Sus características que destaca su fuerza es fuerza muscular, peso, velocidad, resistencia, defensa, trabajo. Cuando declaramos en esta hora que Jesús aumentará nuestra fuerza como las del búfalo, recuerden que una de las características del búfalo es su fuerza. Los búfalos tienen músculos poderosos que les permiten moverse con facilidad, incluso en terrenos difíciles. La idea de que Dios nos da fuerza como los búfalos es un concepto poderoso y hermoso. Recuerden, al igual que el búfalo, pueden enfrentar obstáculos y terrenos difíciles. Dios nos da la fuerza para superar nuestros propios desafíos y dificultades. Característica del búfalo es su peso. Los búfalos pueden pesar entre 400 y 900 kilos, lo que los hace muy fuertes. Los búfalos son considerados por su apetito voraz y su capacidad para consumir grandes cantidades de alimento. De igual manera, debemos ser voraces en nuestra búsqueda de alimento espiritual, al igual de algunas lecciones que podemos aprender también del búfalo, es devorar la palabra de Dios. Los búfalos se alimentan de grandes cantidades de hierbas y de plantas. De igual manera, debemos devorar la palabra de Dios, leyendo y estudiando la escritura con voracidad, beber del río de la vida. Los búfalos necesitan beber agua para sobrevivir. De igual manera debemos beber del río de la vida, que es el Espíritu Santo, para encontrar renovación y fortaleza espiritual. Comer con frecuencia. Los búfalos comen con frecuencia a lo largo de la vida. De igual manera, debemos buscar alimento espiritual con regularidad a través de la oración, la meditación y la comunión con Dios. Velocidad. A pesar de su tamaño, los búfalos pueden correr a velocidades. Así como los búfalos pueden correr con su peso, Dios nos da la velocidad, la fuerza para avanzar en nuestra jornada espiritual. A pesar de las cargas que llevamos, la velocidad que Dios nos da no se mide en kilómetros por hora, sino en velocidad para superar desafíos, velocidad para crecer en fe, velocidad para alcanzar nuestro propósito, velocidad para experimentar su amor y gracia. Con la velocidad que Dios nos da, podemos correr con esperanza, avanzando con fe, superar desafíos, alcanzar metas, experimentar su presencia y guía a lo largo de la vida. Recuerden que al igual que los búfalos podemos correr con nuestro peso espiritual, pero con la velocidad y la fuerza que Dios nos da. Podemos avanzar con confianza y alcanzar grandes cosas. Resistencia. Los búfalos son considerados por su capacidad para seguir adelante, incluso en condiciones adversas. Dios tiene Dios nos da la fuerza para perseverar y mantenernos firmes en la fe. Defensa. Los búfalos son considerados por su fuerte defensa.
algunas características de la defensa de los búfalos que podemos aplicar. Unidad. Los búfalos se unen para defenderse. Debemos unirnos con otros cristianos para defender nuestra fe y apoyar mutuamente. Firmeza. Los búfalos no se rinden fácilmente. Debemos ser firmes en nuestra fe, no dejar que las circunstancias nos muevan. Valentía. Los búfalos son valientes y no temen a enfrentar desafíos. Debemos ser valientes y no temer, defender nuestra fe y que Dios estará obrando en nosotros. Paciencia. Los búfalos esperan pacientemente para defenderse. Debemos ser pacientes y no actuar impulsivamente. Sí, esto es muy importante. Debemos de ser pacientes y no actuar impulsivamente, sino esperar que Dios y su momento Dios trabaje en nuestras vidas. Los búfalos son considerados por su capacidad para trabajar duro y perseverar. De igual manera, como cristianos debemos ser como los búfalos, trabajar duro en nuestra vida espiritual, trabajar espiritualmente con dedicación es fundamental para crecer en nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. Sigue adelante con fe, confía en Dios. Lo vuelvo a repetir, sigue adelante con fe, confía en Dios, porque Él nos dará la fuerza como el búfalo, pero Él aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Recuerden que el libro de Salmos 92:10 dice su palabra, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos en esta hora somos ungidos con el aceite fresco de nuestro Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido dificultades en la vida? Pero en esta hora declaramos que Dios aumentará nuestra fuerza, sin importar las cosas que hemos vivido. Dios nos dará las fuerzas como las del búfalo. Es decir, una gran fuerza y poder similar a las del búfalo para enfrentar los desafíos y dificultades de la vida. Sabemos que los búfalos son considerados por su impresionante fuerza y resistencia, y sus características que destacan su fuerza es la fuerza que tienen. Tenemos que ser y tenemos que declarar en esta hora y creer que Dios obrará en nuestra vida, que Jesús aumentará nuestra fuerza como las del búfalo. Recuerden que la característica del búfalo es su fuerza. Y aprendimos algo muy importante de los búfalos, que son considerados por su apetito voraz y su capacidad para consumir grandes cantidades de alimento. De igual manera, debemos ser voraces en nuestra búsqueda de alimento espiritual. ¿Cuántos en esta hora queremos ser voraces en nuestra búsqueda de alimento espiritual? Algunas lecciones que podemos aprender de los búfalos, que debemos devorar la palabra de Dios. Los búfalos se alimentan de grandes cantidades. Debemos de igual manera devorar la palabra de Dios, leyendo y estudiando las escrituras con voracidad. ¿Cuántos queremos ser voraces? Pero leyendo las escrituras, estudiando la palabra de Dios con voracidad, beber del río de la vida. ¿Cuántos queremos beber del río de la vida?
Espero que esta palabra les sirva. Que Dios me les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.